pero dependiendo de eso, las fechas ya están en la guía, y lo que sería la guía. Bueno, disculpar, se me ha ido la señal. Ahora sí, todo se ve, ¿verdad? Ya, nuevamente. Con lo que habíamos quedado de lo que es el proyecto académico, las, las entregas ya están fijadas, ¿verdad? Como las fechas. Y ahora vamos a hacer un pequeño, como hoy es día de diseño, voy a darles una guía de cómo van a realizar el proyecto académico. Para el primer avance, nuevamente, la primera parte es todo teórico. En aquí lo que tenemos que hacer es prácticamente recalcar esta información de lo que sería la ciudad que nos ha tocado, ¿verdad? En este caso, van a ser de la ciudad de Cochabamba. Ojo que todos estos datos tienen que sacar del PDM. El PDM lo pueden encontrar en internet, o también podrían buscarlo en la página web de proyectos de lo que sería de Bolivia, de la alcaldía de Cochabamba. En su página web, o ya sea que lo descarguen de internet, el PDM va a tener toda esta información de la cual ustedes tienen que hacer un resumen y tratar de colocar lo más importante, ¿verdad? Digamos de ubicación, necesitamos siempre decir así las coordenadas, lo que sería también un mapa, una fotografía satelital que pueden sacar con Google Earth. ¿Ven? Todo esto ya dependiendo de cómo quieran recalcar toda la información importante para su proyecto. En el resumen del proyecto, no entra aquí lo que sería, por ejemplo, que solamente pongan el proyecto, se va a realizar un sistema de agua potable. No, en ahí tiene que decir el por qué y cómo se está haciendo el proyecto. Imagínense que ustedes son una empresa constructora, ¿verdad? Una empresa constructora para justificar un proyecto o para que le adjudiquen un proyecto, ¿qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber el por qué se está realizando ese proyecto ahí, ¿verdad? Bueno, disculpar, el audio se está cortando. Ya, nuevamente. En el resumen del proyecto, ustedes tienen que poner el por qué se esté realizando el proyecto y tanto cómo lo van a realizar. Imagínense ustedes mismos cómo están elaborando un proyecto. Imagínense ahí trazando qué se hace primero. Se hace el estudio hidrológico, ¿verdad? Para saber de las fuentes de agua potable, cómo es el clima, características geológicas, características hidrológicas, toda esta primera parte, ya sabiendo o haber resaltado de lo que era su PDM, tienen que ponerlo en el resumen del proyecto. Por ejemplo, la ciudad de Cochabamba es caracterizada por tener un clima templado, las lluvias frecuentes pero no tan ceñidas en los meses de junio. Entonces, en el resumen del proyecto se aclara todo eso, ¿verdad? La ciudad de Cochabamba, la cual requiere de un sistema de agua potable. Ahora, el proyecto que le estamos dando es de diseño. Por lo tanto, ustedes no pueden aclarar todavía si es que el proyecto es para mejorar vidas, si es para eliminar la escasez de agua, etcétera, ya que ese es el problema mayormente de Cochabamba, ¿verdad? Que Cochabamba lamentablemente tienen racionado el agua, no les pueden abastecer todo el día, solamente les abastecen por horarios. Todo eso, por favor, pónganlo en el resumen del proyecto, tal como si lo estuvieran haciendo y aclarando los aspectos generales de lo que sería Cochabamba. Ahora,
Con respecto a lo que sería el objetivos generales y objetivos específicos, mayormente lo que más tiene que resaltar aquí es el por qué se está haciendo la fuente de agua potable, ¿verdad? El sistema de agua potable. Les recomiendo, esto ya lo dejo mucho al criterio. Lo más probable es que tal vez saque una guía mostrando algunos ejemplos de objetivos generales y específicos, pero todo eso ya va a depender también de ustedes según a qué tipo de proyecto están escogiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto ustedes podrían decidir que podría ser un sistema de aguas potable de redes abiertas o de redes cerradas. En este caso ya lo estamos facilitando porque sí o sí tienen que ser de red cerrada. En otras palabras, toda esta parte ya es teoría. Entonces no hay problema en esta parte. Ya podrían estar avanzando en esta parte porque es un poco largo investigar todas estas características de la ciudad específica, ¿verdad? Entonces, les recomiendo descárguense el PDM y para poder completar esta parte. Ahora sí, entramos a lo que sería el diseño, el periodo de diseño. En este caso, yo les había dado una tabla de donde podrían sacar el tiempo de diseño que podrían adoptarse en función a lo que sería la población, ¿verdad? Pero hay un aspecto más general en lo que sería nuestra norma boliviana, en la cual nos dice que ningún proyecto tiene que superar los 25 años, cosa que no se cumple siempre, ¿no? Porque pese que ponen ese periodo de 25 años, casi siempre los proyectos tienen que durar 35 años antes de que los renueven. Entonces, todos esos puntos en esta parte se podría aclarar antes de elegir, ¿verdad? Antes de elegir el periodo de diseño, que les recomiendo que por lo menos esté en el rango de 20 a 25 años. Si ustedes creen conveniente elegir entre 22, 23 o 24 años, la forma de justificar solamente es en la forma económica, es decir, el Cochabamba es una ciudad rica, es una ciudad pobre. Si es rica, se podría diseñar a menos periodo, ¿verdad? Se podría analizar solamente 20 años, porque sabemos que la ciudad tiene suficiente dinero para que en un futuro renueve su sistema de agua potable. Todos esos puntos se aclaran antes de elegir el periodo de diseño. Eso, por favor, no van a olvidarse. Esto no es solamente poner son 20 años en una cuadrillita y decir ya, ahí termino. No, se tiene que justificar y aclarar por qué se ha escogido 20, 21, 22 años, etcétera. Ahora de la población. Cada uno tiene su propio dato de población y eso se puede reflejar en esta parte de aquí donde se les da lo que sería su población individual para cada uno. En este caso, las poblaciones están multiplicadas por un factor, tienen que sumarle este factor y no olviden que las poblaciones no tienen decimales. No existe 45.3 personas. Si les sale con decimales, directamente tienen que trabajar con el número entero. No se puede trabajar con decimales cuando se trata de población. Sobre la proyección, antes ya habíamos resuelto y les he mandado esta guía en la cual les muestro el tipo de regresiones de poblaciones lineales que existe. En este caso del proyecto, como pueden ver la guía, pese que no les dice, ustedes tienen que hacer por todos los métodos. En aquí no les está pidiendo, ¿no? Haga por el método aritmético o geométrico, no, porque ustedes tienen que realizar por todos los métodos. En este caso les había pasado tanto las planillas como las fórmulas que se deben utilizar para poder calcular la proyección de población. Y en este caso hemos hecho un ejemplo. Pero para poder repasar lo que hemos hecho esta vez, ya que hoy creo que se han conectado algunas personas nuevas, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Tenemos que hacer primero qué, redactar nuestros datos. En este caso, en el proyecto nos está dando como un ejemplo de 4 datos, ¿verdad? Nos está dando 4 fechas con 4 poblaciones diferentes. Cuál es la dificultad que se nos presenta aquí? Que la norma nos dice que la proyección se tiene que hacer con años iguales, ya sea calcular el índice de crecimiento o ya sea la proyección, se tiene que calcular con periodos de años iguales. En este caso no se cumple, ¿verdad?
De 1976 a 1992 son casi 22 años, 26 años, perdón. Entonces, no se está cumpliendo, porque de 1992 a 2001 apenas son 9 años, 10, 11 años, ¿ven? 11 años de 1992 a 2001 apenas son 9 años. Y del 2001 al 2012, 11 años. Entonces, no se está cumpliendo. Aquí tenemos un periodo, una diferencia de periodos, o mejor dicho, una diferencia de años de 22, de 9 y de 11. Entonces no se está cumpliendo, no son periodos iguales. Entonces, ¿qué debemos realizar? Debemos realizar una doble interacción. En este caso, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, con los datos que teníamos, es decir, con los datos que nos da el ejemplo, lo que hemos hecho es hacer, para la proyección, en este caso, proyección aritmética, es hacer una regresión lineal, que es simple, ¿verdad? Conocemos las fórmulas de la regresión lineal. En este caso, hacemos una regresión lineal con la correlación y con los factores A y B, volvemos a recalcular. Es decir, aquí vamos a tener la ecuación de la recta y con esa ecuación de la recta volvemos a recalcular, pero esta vez para periodos iguales. En este caso nos hemos dado cada 10 años. Nuevamente reitero, con la fórmula o la ecuación de la recta, dándole valores de X, en este caso el año, nos vamos a dar periodos iguales y vamos a calcular con esas rectas sus poblaciones. Y nuevamente hacemos la regresión lineal y con esta nueva regresión lineal nos va a salir una correlación 1 porque está partiendo de una correlación anterior. Pero con esta nueva correlación lineal recién sacamos o recién calculamos lo que sería la tasa de incremento de población. Esta tasa de incremento de población se va a calcular con estos datos de periodos iguales. Entonces, se tiene que hacer un doble cálculo porque en el primero no cumplimos con la norma. Y en el segundo ya podemos cumplir con periodos iguales y lo mismo va a suceder con el método geométrico. En el método geométrico tiene una característica, ¿verdad? Está elevado a un exponente. Por lo tanto, nosotros para bajar el exponente y convertirlo en forma lineal vamos a usar los logaritmos. En este caso, los logaritmos nuevamente les hacemos un cambio de variable y este logaritmo natural de A ya no va a ser para mi logaritmo natural de A, sino va a ser directamente el valor de A. Lo mismo con el logaritmo natural de B, dándome nuevamente la ecuación lineal. Entonces ya una vez que ya tengo la ecuación lineal, nuevamente puedo aplicar lo que es el método de la regresión lineal. Entonces, eso es lo que se ha realizado aquí, ¿verdad? Una vez una vez despejada lo que sería nuestra fórmula, nosotros ya no necesitamos el valor de y, necesitamos el valor del logaritmo de y. El logaritmo de y. Van a disculpar, me está llegando un mensaje. A ver, un momento, por favor. Todos aquellos que pertenezcan al comité de revisión pueden dejar nomás la clase, se está grabando y pueden acudir a su reunión. Ojo, solamente aquellos que son del comité de revisión. ¿No? Los demás alumnos creo que no estaban obligados a asistir. Ya bueno, vamos a continuar. Nuevamente, van a disculpar, a ver dónde estaba. Aquí. Nuevamente, ahora una vez que ya tenemos lo que sería nuestra ecuación en forma lineal, nuevamente volvemos a aplicar lo que sería nuestra regresión lineal, ahora pero con los ya no con los datos de y, sino con el logaritmo de y, ya que hemos tenido que logaritmizar para poder bajar el exponente, ¿verdad? Entonces mi nuevo y va a ser el logaritmo natural de mi población. Entonces, con este logaritmo natural, utilizándolo como nuestra variable y, vamos a hacer nuevamente la regresión lineal. Los valores a y b que vamos a obtener no son los valores de nuestra ecuación de nuestra recta, ¿verdad? Tenemos que sacar su inversa. ¿Y cómo se saca la inversa? Simplemente elevándolo al exponente e, al número de Euler elevado a factor b o al número de Euler elevado al factor a. Y con esos valores recién son nuestros valores de nuestra recta. Como antes habíamos dicho, ya que no son periodos iguales de años,
Nuevamente tenemos que volver a iterar, pero esta vez con los años, que cada 10 años, que son periodos iguales, partiendo del año que nosotros veamos convenientes. En este caso, el año que a mí, que yo lo he visto más conveniente, ha sido el entero superior a 1976, que les recomiendo siempre que sea factor de 10, el año cero que van a escoger. ¿Eso por qué? Porque más adelante les va a ayudar en lo que es en encontrar los términos de la curva logística, los factores de la curva logística. Para el valor de la geométrica, como ya hemos hecho la segunda iteración, esta vez con años iguales, solamente cambiaría, todo el procedimiento sería igual, solamente cambiaría la fórmula de la tasa de incremento, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos anotado lo que sería la tasa de incremento, de crecimiento de población, y esta tasa se va a calcular con esta fórmula. ¿Con qué condición? Que tengamos los años iguales. En este caso los hemos obtenido. Estos son mis años iguales, periodos iguales y para ellos calculo mi población. Con esta tasa de incremento ya habría calculado mis resultados, ¿verdad? Luego, para la proyección exponencial es el mismo criterio. En este caso, el exponencial tenemos una pequeña ayuda, ya está elevado al número de Euler. Entonces, solamente se debe logaritmizar el valor de y, el valor de a, y el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Entonces, se conserva este valor b por x. Una vez linealizado, como aquí ya lo tenemos, así linealizado, recién se puede hacer lo que sería la proyección lineal. Entonces se repite casi en los mismos pasos de la proyección geométrica, ¿verdad? No, esta parte no es un poco repetitivo y fácil de programar. Nuevamente necesitamos lo que serían periodos iguales en años iguales y para poder calcular que nuestro índice o tasa de crecimiento de población. Ahora, para los parámetros de la curva logística, en este punto ya entramos a lo que sería lo que nos pide la norma. La normativa nos dice que todo crecimiento poblacional tiene que tener su curva logística. ¿A qué se basa en eso? A que apliquemos esta fórmula que se nos presenta aquí, en la cual nos dice que una población futura es igual a L, un factor L, dividido entre 1 más un factor M, multiplicado por el número de Euler elevado a, que es nuevamente otro factor, por el tiempo. Pero en esta fórmula no nos está aclarando cuál es el valor de t. En este caso nos da la fórmula de lo que es L, nos da el valor de M, nos da el valor de A. En este caso, van a disculpar. Ya, nuevamente retomando las clases.
Entonces, estos valores de los factores de la curva logística nos da, ¿verdad? Nos da como unas fórmulas las cuales podemos aplicar como la población O, en aquí ya estoy aclarando, se trata de la población cero, es decir, de la población inicial, la población uno y la población 2. Todo esto está aclarado aquí en la tabla para luego aplicar a la fórmula. En lo único que se debería saber dónde aclarar es en el año, ¿verdad? El año cero para nosotros, ¿cuál va a ser? Va a ser 1990, porque es el año que le hemos determinado como año cero. Pero este 1990 tiene que ser para todos los datos futuros que vayan a calcular. Es decir, si van a calcular para el 2040, tiene que ser a partir, simplemente va a ser la diferencia del año cero menos el 2040, aquí como lo refleja en esta parte de aquí, ¿verdad? En este caso, si he querido calcular del año 2022, tiene que ser menos mi año cero, que es 1990, en este ejemplo. Para cualquier otro año que ustedes se den, en aquí ya lo he resaltado, siempre tiene que ser a partir del año cero o t sub cero. Esa parte, por favor, no es este t el valor del año donde están calculando, no se aplica directamente 2040 y ya, sino es que tiene que estar restado menos el año cero. Entonces, una vez obteniendo esos valores, directamente ya nos pasamos a lo que sería la proyección de poblaciones. Nuevamente, en la guía se les está pidiendo un gráfico. Se les pide que grafiquen este crecimiento de población. ¿Cómo se realiza? Simplemente es el tiempo va a estar en su factor X y en el factor Y va a estar la población creciendo, ¿verdad? Entonces simplemente tienen que hacer ese gráfico. En este caso vamos a tratar de insertar y vamos a tratar de graficar. Y vamos a decir el año o el tiempo va a ser mi factor X y mi población, ya sea la población lineal en este caso, va a ser mi factor Y. Entonces vamos a obtener un gráfico en el cual en este caso nos da una línea recta porque hemos hecho una progresión lineal, ¿verdad? No hemos hecho una progresión exponencial. Lo mismo va a suceder si yo hago lo mismo para lo que sería la población lineal. Digo, para la población exponencial. En este caso voy a eliminar estos datos y si yo quiero, digamos, graficar lo que sería la población exponencial, entonces se va a formar una curva. No se nota muy bien, pero esto ya se ha formado una curva, ¿verdad? Entonces, ese es el único, son los tres gráficos para sus tres poblaciones que tienen que hacer, en el cual el tiempo va a estar en el eje X y la población en el eje Y. Luego, nuevamente a ver qué, nuevamente después nos pide, volviendo a la guía, ¿qué nos pide? Nos pide lo que sería el a ver, ya tenemos lo que sería la tasa de crecimiento de población, se aplicando los tres métodos, ya sea estadístico, regresión lineal, geométrico y exponencial. El estadístico simplemente es la curva logística, solamente es este método de aquí. Este es el estadístico. Entonces, volviendo a lo que sería nuestra guía, tenemos lo que sería la dotación y nos pasaríamos directamente a lo que sería la dotación, ¿verdad? En este caso, tenemos que calcular una dotación inicial. Para eso se nos está dando los datos. En este caso están aquí abajo. Se nos está dando los siguientes datos. El, lo que serían los consumos, la cantidad. En este caso, ¿qué es lo que ya habíamos determinado antes? La sumatoria de estos consumos es lo que debería consumir promediariamente una persona, ¿verdad? En este caso, todas las personas vamos a asumir que se duchan cada día y gastan 25 litros. En el inodoro se gastan 15 litros, lavamanos 10 litros, lavavajilla, etcétera, etcétera. Estos son los consumos que cada persona tiene en su día a día. La sumatoria de estos consumos es la dotación que se le debería dar a cada poblador de nuestra ciudad. Pero aparte, para la dotación inicial se tiene que asumir otros factores. En este caso, nos dice que el 20%, la influencia de las industrias, es decir, la industria, ya sea la industria
podríamos decir, de alimentos, industrias de construcción y todo lo que se refiere a la fábrica, nos dice que utilizan el 20% del consumo. Y ese 20% simplemente va a ser la sumatoria de estos y sacar el 20% de esa sumatoria. No es necesario analizar todo una vez calculado los consumos, las dotaciones y luego, mejor dicho, haber proyectado las dotaciones y calcular consumos para recién calcular este factor. No, no es necesario. Este 20% directamente se lo multiplica a lo que sería la sumatoria de la cantidad o de estos datos que se le está dando. Lo mismo para lo que serían mercados, cementerios, hospitales, en estos casos residencias públicas, que dice que gasta el 15%, es decir, hay que sumarle un 15% más a esta sumatoria. Y luego por desgastes, accidentes que son considerados fallas en el sistema, nos dice un 13% de la sumatoria. El total va a ser su dotación inicial. Ahora, para el índice de crecimiento de dotación, ¿qué nos está dando? Los datos nos está dando habitantes sin servicio, consumo actual y un delta D. En ese caso, ustedes tienen que aplicar el método que habíamos visto antes, en el cual calculábamos el índice de dotación con la siguiente fórmula, ¿verdad? Índice de dotación es igual a dotación final menos dividido entre dotación inicial, todo sobre 1 sobre el periodo menos 1. Como pueden ver, aquí ya tienen programado este índice. Lo único que teníamos que calcular con la población era si la población no tenía lo que sería, no tenían, primero teníamos que calcular los consumos. Si la población no tenía, aquí abajo lo vemos, no tenía, no tenía agua potable, simplemente se les restaba a la población total. Población total menos la población sin servicio nos va a dar la población con servicio. Con eso calculamos sus consumos y una vez que calculamos los consumos, o como nosotros lo determinaríamos, la cantidad de consumo en metros cúbicos, ya tenemos la cantidad de usuarios que tiene servicio, vamos a calcular su dotación media con esta fórmula, que no es nada más que el consumo medio multiplicado por 100 dividido entre la cantidad de usuarios. Y así obtenemos lo que sería